¿Alguna vez has sentido que estás al borde del abismo? ¿Que no tienes más fuerzas para seguir adelante? ¿Que las deudas te ahogan y no ves salida alguna? Quédate conmigo hasta el final de este vídeo, porque lo que vas a escuchar cambiará para siempre tu perspectiva sobre el poder de la fe y la oración. Te voy a contar la historia real de una joven que, con solo un papel, una pluma y el Salmo 18, experimentó el milagro financiero más impactante que jamás hayas escuchado. Esta no es una historia de fantasía, no es ficción. Es la realidad pura de alguien que se atrevió a creer cuando todo parecía perdido. Si estás pasando por dificultades económicas, si sientes que ya no tienes esperanza, si necesitas un milagro en tu vida financiera, te prometo que estos próximos minutos serán los más transformadores que hayas vivido. Pero debes quedarte hasta el final, porque el desenlace te dejará sin palabras y con una nueva fe que revolucionará tu existencia. ¿Estás listo para descubrir el poder oculto del Salmo 18? Entonces acompáñame en este viaje extraordinario. Su nombre era Isabella, una joven de 28 años que vivía en una pequeña ciudad donde los sueños parecían tan lejanos como las estrellas. Trabajaba en una pequeña tienda de abarrotes, ganando apenas lo suficiente para sobrevivir, pero ni siquiera eso era suficiente. Las deudas se acumulaban como montañas imposibles de escalar, y cada día que pasaba, el peso de la desesperación se hacía más insoportable en su corazón. Isabella había perdido a su padre cuando tenía apenas 15 años, y desde entonces, ella y su madre habían luchado juntas para salir adelante. Pero la vida tenía otros planes para ellas, planes que parecían escritos con tinta de sufrimiento y lágrimas de dolor. La madre de Isabella, doña Carmen, había caído gravemente enferma. Los médicos hablaban de tratamientos costosos, de medicinas que costaban más dinero del que ellas podrían ganar en toda una vida. La cuenta del hospital crecía día tras día, como una bestia hambrienta que devoraba cualquier esperanza de estabilidad económica. Isabella trabajaba doble turno, triple turno, cualquier cosa que pudiera hacer para ganar un peso más. Pero el dinero se escurría entre sus dedos como agua en el desierto. Las noches se habían convertido en una tortura de insomnio, donde los números de las deudas danzaban en su mente como demonios burlándose de su impotencia. Cada mañana, Isabella se levantaba con el peso del mundo sobre sus hombros. Miraba a su madre, que luchaba valientemente contra la enfermedad, y sentía que el corazón se le partía en 1000 pedazos. ¿Cómo podía explicarle que no tenía dinero para los medicamentos? ¿Cómo podía decirle que tal vez tendría que elegir entre pagar el alquiler o comprar la medicina que tanto necesitaba? La desesperación se había vuelto su compañera constante, susurrándole al oído que tal vez era hora de rendirse, que tal vez algunos sueños nunca estaban destinados a cumplirse. Pero Isabella tenía algo que las circunstancias no podían arrebatarle, una fe profunda que había heredado de su padre. Él le había enseñado que en los momentos más oscuros, cuando todo parecía perdido, era precisamente cuando los milagros estaban más cerca de manifestarse. «Hija mía», le decía su padre cuando era pequeña, «Dios nunca nos abandona, especialmente cuando más lo necesitamos. Los milagros no siempre llegan como esperamos, pero siempre llegan cuando los necesitamos». Esas palabras resonaban en su corazón como ecos de esperanza en medio de la tormenta que había invadido su vida. Una noche, después de otro día agotador en la tienda, Isabella llegó a casa y encontró a su madre llorando silenciosamente en la cocina. Entre sus manos tenía las facturas del hospital, números rojos que gritaban la urgencia de una situación que parecía no tener solución. «No sé qué vamos a hacer, Isabella», murmuró doña Carmen con la voz quebrada por la emoción. «Ya no puedo más, hija. Me duele verte sufrir tanto por mi culpa». Isabella abrazó a su madre con todas sus fuerzas, sintiendo como las lágrimas de ambas se mezclaban en un río de dolor compartido. En ese momento, supo que tenía que hacer algo diferente, algo que trascendiera la lógica humana y se conectara con el poder divino que su padre tanto le había enseñado a invocar. Esa misma noche, Isabella se encerró en su habitación y cayó de rodillas junto a su cama. Las lágrimas caían por sus mejillas como cascadas de desesperación, pero en su corazón ardía una llama de fe que se negaba a extinguirse. Recordó las palabras de su padre sobre el poder de la oración específica, sobre cómo Dios responde cuando le hablamos con precisión y fe inquebrantable. Tomó la vieja Biblia que había pertenecido a su padre, esa Biblia gastada por años de uso constante, marcada con subrayados y notas escritas con amor y devoción. Sus páginas amarillentas guardaban secretos de fe que habían sostenido a su familia durante generaciones.
Con manos temblorosas, Isabella comenzó a hojear las páginas, buscando una señal, una palabra de Dios que pudiera iluminar su camino en medio de tanta oscuridad. Fue entonces cuando sus ojos se posaron en el Salmo 18, y algo extraordinario sucedió. Las palabras parecían saltar de la página directamente a su corazón, como si hubieran sido escritas específicamente para ese momento, para esa necesidad desesperante que la consumía por dentro. Te amo, oh Jehová, fortaleza mía. Jehová, roca mía y castillo mío, y mi libertador, Dios mío, fortaleza mía, en él confiaré, mi escudo, y la fuerza de mi salvación, mi alto refugio. Isabella sintió una sensación indescriptible recorriendo todo su ser. Era como si una corriente eléctrica de esperanza y poder divino atravesara cada célula de su cuerpo. Las palabras del Salmo resonaban en su alma con una fuerza que jamás había experimentado antes. Continuó leyendo: invocaré a Jehová, quien es digno de ser alabado, y seré salvo de mis enemigos. En ese momento, supo con absoluta certeza que sus enemigos no eran personas, sino las circunstancias financieras que amenazaban con destruir todo lo que amaba. La pobreza, la enfermedad, las deudas, todo eso eran los enemigos de los que el Salmo hablaba, y Dios tenía el poder para librarla de todos ellos. Con una determinación que surgía desde lo más profundo de su ser, Isabella decidió hacer algo que jamás había hecho antes. Tomó una hoja de papel en blanco y comenzó a escribir el Salmo 18 completo, pero no de cualquier manera. Mientras escribía cada palabra, la pronunciaba en voz alta, declarándola sobre su situación financiera, sobre la salud de su madre, sobre su futuro. Cada verso se convertía en una declaración de fe, en una petición específica dirigida al cielo. En mi angustia invoqué a Jehová, y clamé a mi Dios. Él oyó mi voz desde su templo, y mi clamor llegó delante de él, a sus oídos. Isabella sentía que no estaba simplemente copiando palabras antiguas, sino que estaba escribiendo su propia historia de liberación. Con cada línea que trazaba en el papel, visualizaba su libertad financiera, veía a su madre sana y fuerte. Imaginaba un futuro donde la abundancia reemplazara la escasez. La fe se fortalecía en su corazón con cada palabra escrita, como si estuviera construyendo un puente entre su realidad actual y el milagro que estaba a punto de manifestarse. Las palabras fluían de su pluma como ríos de esperanza, llenando el papel con promesas divinas que pronto se convertirían en realidad tangible. Mientras Isabella continuaba escribiendo, algo mágico comenzó a suceder en su interior. Era como si cada palabra del Salmo 18 estuviera grabándose no solo en el papel, sino directamente en las fibras de su alma. Extendió su mano desde lo alto, me tomó, me sacó de las muchas aguas. Me libró de mi poderoso enemigo, y de los que me aborrecían, pues eran más fuertes que yo. Estas palabras resonaban con una fuerza profética que la llenaba de una seguridad sobrenatural. Isabella sabía, con una certeza que trascendía toda lógica humana, que Dios estaba a punto de extender su mano poderosa para sacarla de las aguas turbulentas de la crisis financiera que amenazaba con ahogarla. Al llegar al versículo que decía, me sacó al lugar espacioso, me libró, porque se agradó de mí, Isabella sintió una explosión de gozo en su corazón. Podía visualizar ese lugar espacioso del que hablaba el Salmo, un lugar donde no habría más deudas asfixiantes, donde su madre tendría toda la atención médica que necesitara, donde la abundancia sería su nueva realidad. Con lágrimas de gratitud anticipada, escribió cada palabra como si estuviera firmando un contrato con el cielo, un acuerdo divino que estaba sellado con la tinta de su fe inquebrantable. La habitación parecía llenarse de una presencia sobrenatural mientras Isabella continuaba con su tarea sagrada. Jehová me recompensará conforme a mi justicia, conforme a la limpieza de mis manos me dará el pago. Escribía con manos que ya no temblaban, sino que se movían con la precisión de alguien que está cumpliendo un propósito divino. Isabella sabía que había vivido con integridad, que había trabajado honestamente, que había cuidado de su madre con amor incondicional. Si había justicia divina, y ella sabía que la había, entonces su recompensa estaba camino hacia ella en este mismo momento. Cada versículo se convertía en una declaración profética sobre su futuro. Con el misericordioso te mostrarás misericordioso, y recto para con el hombre íntegro, escribía mientras sentía que la misericordia de Dios se derramaba sobre su situación. Isabella había mostrado misericordia hacia otros incluso en medio de su propia necesidad. Había compartido su última moneda con quienes tenían aún menos que ella. Había sido íntegra en todos sus tratos comerciales a pesar de las tentaciones de desesperación. Ahora,
El salmo le aseguraba que esa misma misericordia e integridad le serían devueltas multiplicadas por 100. Cuando llegó al versículo, tú encenderás mi lámpara, Jehová mi Dios alumbrará mis tinieblas, Isabella supo que había encontrado la clave de todo. Las tinieblas financieras que habían oscurecido su vida durante tanto tiempo estaban a punto de ser iluminadas por la luz divina. La lámpara de la provisión sobrenatural se encendería en su vida, alumbrando no solo su camino presente, sino iluminando un futuro de abundancia que ella apenas podía comenzar a imaginar. El papel en sus manos ya no era simplemente papel, se había convertido en un mapa del tesoro celestial que la guiaría hacia su milagro financiero. Con el corazón palpitando de emoción y fe, Isabella continuó escribiendo los versículos que cambiarían su destino para siempre. Contigo desbarataré ejércitos, y con mi Dios saltaré muros, escribía mientras visualizaba cómo saltaría por encima del muro gigantesco de deudas que había cercado su vida. Esos ejércitos de facturas impagas, de gastos médicos abrumadores, de cuentas vencidas, todos serían desbaratados por el poder del Dios que había prometido luchar por ella. Isabella sentía una fuerza guerrera despertándose en su interior, la misma fuerza que había llevado al rey David a vencer a Goliat, la misma que ahora la llevaría a ella a vencer el gigante de la escasez financiera. En cuanto a Dios, perfecto es su camino, y acrisolada la palabra de Jehová, escudo es a todos los que en él esperan, continuó escribiendo con una convicción que crecía con cada letra trazada. Isabella entendía que este proceso no era casualidad, que cada momento de su vida había sido preparación para este instante divino donde su fe se encontraría con el poder sobrenatural para cambiar su realidad. El camino de Dios era perfecto, incluso cuando ella no podía entenderlo, incluso cuando las circunstancias parecían hablar lo contrario de lo que su corazón esperaba. Las palabras fluían de su pluma como profecías personales, porque ¿quién es Dios sino solo Jehová? ¿Y qué roca hay fuera de nuestro Dios? Isabella comprendía que había estado buscando soluciones en lugares equivocados, confiando en su propia fuerza limitada cuando tenía acceso al poder ilimitado del Creador del universo. No había banco, no había institución financiera, no había sistema humano que pudiera compararse con el poder económico del Dios que había creado todo el oro y la plata del mundo. ¿Por qué había estado mendigando cuando podía estar reclamando su herencia como hija del Rey de Reyes? Dios es el que me ciñe de poder, y quien hace perfecto mi camino, escribía mientras sentía que un poder sobrenatural la rodeaba como una armadura invisible. Este poder no era solo espiritual, era un poder que se manifestaría en el mundo físico, transformando su situación financiera de manera tan radical que todos los que la conocían quedarían asombrados. Isabella ya no era la misma joven desesperada que había entrado a esa habitación. Con cada palabra escrita, se transformaba en una guerrera de la fe, equipada con armas espirituales capaces de derribar fortalezas financieras. Al escribir quien hace mis pies como de ciervas, y me hace estar firme sobre mis alturas, Isabella vio su futuro con claridad profética. Los pies de cierva representaban velocidad y agilidad para moverse en terrenos difíciles. Dios le estaba dando la habilidad sobrenatural para navegar por el mundo financiero con una sabiduría que no era suya, para tomar decisiones que la llevarían a las alturas de la prosperidad. Ya no estaría en el valle de la necesidad, estaría en las montañas de la abundancia, firme y segura en la posición que Dios había preparado para ella desde antes de la fundación del mundo. La noche se había vuelto más profunda, pero el espíritu de Isabella ardía con una intensidad que iluminaba toda la habitación. Continuó escribiendo con una pasión que jamás había experimentado, quien adiestra mis manos para la batalla, para entesar con mis brazos el arco de bronce. Estas palabras cobraban un significado completamente nuevo en su contexto. Dios estaba adiestrando sus manos no para la guerra física, sino para la batalla financiera que había estado librando sin darse cuenta. El arco de bronce representaba las herramientas financieras, las oportunidades de negocio, las estrategias de inversión que pronto estarían a su alcance. Isabella entendía ahora que su lucha financiera no había sido solo una serie de circunstancias desafortunadas, sino una preparación divina para algo mucho más grande. Cada dificultad económica había sido un entrenamiento, cada momento de escasez había fortalecido su carácter para manejar la abundancia que estaba por venir. Me diste asimismo el escudo de tu salvación, tu diestra me sustentó, y tu benignidad me ha engrandecido, escribía mientras comprendía que la benignidad divina no se manifestaría solo en pequeñas bendiciones, sino que la engrandecería de manera extraordinaria. Con cada verso que transcribía, Isabella sentía que estaba escribiendo los decretos que gobernarían su nueva realidad financiera.
Ensanchaste mis pasos debajo de mí, y mis pies no han resbalado, declaraba sobre el papel y sobre su vida. Los pasos ensanchados representaban oportunidades expandidas, mercados más amplios, conexiones que la llevarían a niveles de prosperidad que nunca había imaginado posibles. Sus pies no resbalarían porque estaría caminando en el sendero divino de la abundancia, guiada por la sabiduría celestial que ya comenzaba a fluir en su mente. Perseguí a mis enemigos, y los alcancé, y no volví hasta acabarlos, escribía con una determinación feroz. Los enemigos de la pobreza, la escasez, la limitación financiera, todos serían perseguidos hasta su completa destrucción. Isabella ya no sería una víctima de las circunstancias económicas, se había convertido en una cazadora de oportunidades, equipada con armas espirituales que garantizaban la victoria total sobre todo aquello que había mantenido su vida financiera en cautiverio. Las palabras los herí de modo que no se levantasen, cayeron debajo de mis pies, resonaban con un poder profético que la estremecía. Cada deuda, cada cuenta vencida, cada limitación financiera caería bajo sus pies como enemigos vencidos que nunca más podrían levantarse para atormentarla. Isabella visualizaba este momento de triunfo total, donde estaría de pie sobre la montaña de la victoria financiera, contemplando el panorama de abundancia que se extendía ante ella como un reino que finalmente le pertenecía. El papel se estaba llenando de palabras poderosas que actuaban como semillas de milagros plantadas en el terreno fértil de la fe inquebrantable. Isabella sabía que cada letra escrita era una inversión en su futuro próspero, cada palabra una declaración que el cielo estaba escuchando y preparándose para responder de manera sobrenatural. A medida que Isabella avanzaba en su sagrada transcripción, llegó a versículos que la llenaron de una expectativa casi insoportable. Me ceñiste de fuerzas para la pelea. Has humillado a mis enemigos debajo de mí. Estas palabras cobraban vida en su espíritu como llamas de poder divino. Isabella entendía que estaba siendo ceñida, en ese mismo momento, con fuerzas sobrenaturales para la pelea financiera que había estado librando sin armas adecuadas. Pero ahora, armada con la palabra profética del Salmo 18, todos sus enemigos económicos serían humillados y derrotados definitivamente. Has hecho que mis enemigos me vuelvan las espaldas, para que yo destruya a los que me aborrecen, continuó escribiendo mientras una sonrisa de triunfo anticipado iluminaba su rostro. Isabella podía ver proféticamente cómo todas las fuerzas que habían conspirado contra su estabilidad financiera le darían la espalda, huyendo ante el poder que ahora emanaba de su fe activada. Las deudas huirían, la escasez sería destruida, la pobreza sería aniquilada por el poder del Dios que había decidido pelear por ella. Cada palabra que escribía se convertía en una declaración de guerra contra todo lo que había limitado su potencial económico. Clamaron, y no hubo quien los salvase, aun a Jehová, pero no los oyó, escribía refiriéndose a esos enemigos financieros que pronto clamarían por misericordia cuando el poder divino comenzara a manifestarse en su vida. Isabella sabía que había llegado el momento del gran cambio, el momento en que las tornas se voltearían completamente a su favor. Los molí como polvo delante del viento, los eché fuera como lodo de las calles, declaraba sobre el papel con una autoridad que fluía desde lo más profundo de su ser transformado. La pobreza sería molida como polvo, la escasez sería echada fuera como lodo inmundo que no tenía lugar en su nueva realidad de abundancia. Isabella ya no era la misma persona que había comenzado a escribir horas antes. Se había convertido en una fuerza imparable dirigida hacia la prosperidad divina. Con lágrimas de gratitud corriendo por sus mejillas, escribió uno de los versículos más poderosos. Me has librado de las contiendas del pueblo, me has hecho cabeza de las naciones, pueblo que no conocía me servirá. Isabella entendía que sería librada de las contiendas financieras que habían caracterizado su vida. Pero más que eso, sería elevada a una posición de liderazgo económico. Se convertiría en cabeza, no en cola, en prestamista, no en prestataria, en una influencer de la abundancia que bendeciría a muchos. El versículo que siguió la llenó de una expectación electrizante. Al oír de mí, me obedecerán. Los extraños se someterán a mí. Isabella vio cómo su historia de transformación financiera se convertiría en una fuente de inspiración y autoridad. Personas que nunca había conocido buscarían su consejo, querrían aprender de su testimonio. Se someterían a la sabiduría que Dios le había dado para prosperar. Su vida se convertiría en un faro de esperanza para todos aquellos que luchaban con las mismas batallas financieras que ella había vencido. Con el corazón desbordante de una fe que había alcanzado proporciones monumentales, Isabella continuó escribiendo los versículos que sellarían su destino próspero. Los extraños se debilitarán,
y temblarán en sus encierros. Estas palabras profetizaban la derrota total de todas las fuerzas extrañas que habían invadido su economía personal. La incertidumbre se debilitaría, el miedo financiero temblaría en sus encierros antes de ser expulsado para siempre de su realidad. Isabella sentía que cada letra escrita era un clavo en el ataúd de su antigua vida de limitaciones. «Viva Jehová, y bendita sea mi roca, y enaltecido sea el Dios de mi salvación», escribía con una voz que se alzaba en adoración espontánea. En ese momento, Isabella experimentó algo que cambió su ADN espiritual para siempre. Entendió que su Dios no solo estaba vivo, sino que estaba activamente involucrado en cada detalle de su situación financiera. La roca sobre la cual había decidido construir su nueva vida económica era inquebrantable, y el Dios de su salvación no solo la había salvado espiritualmente, sino que estaba a punto de salvar su situación financiera de manera espectacular. Las siguientes palabras fluyeron de su pluma como ríos de poder profético: «El Dios que venga a mis agravios, y sujeta pueblos debajo de mí». Isabella comprendía que todos los agravios financieros que había sufrido, todas las injusticias económicas, todos los retrasos en su prosperidad, serían vengados por el mismo Dios que ahora peleaba por ella. Pero más extraordinario aún era entender que pueblos enteros serían sujetados debajo de ella, no en opresión, sino en bendición mutua a través de los negocios y oportunidades que Dios traería a su vida. «Quien me libra de mis enemigos, y aún me enaltece sobre los que se levantan contra mí. Me has librado del varón violento», continuó escribiendo mientras visualizaba su elevación sobrenatural sobre todas las circunstancias que se habían levantado contra su prosperidad. El varón violento representaba la violencia económica que había experimentado, los ataques constantes contra su estabilidad financiera, pero todo eso había llegado a su fin en esta noche sagrada de decreto profético. Isabella sentía que cada palabra escrita era una llave que abría puertas celestiales de provisión. «Por tanto yo te confesaré entre las naciones, oh Jehová, y cantaré a tu nombre», escribía con una voz que ya comenzaba a entonar cánticos de victoria. Sabía que su testimonio se extendería entre las naciones, que su historia de transformación financiera sería contada en muchos idiomas y en muchas culturas como evidencia del poder económico de Dios. Con manos que temblaban de expectación divina, escribió las palabras que coronarían su decreto profético: «Grandes triunfos da a su rey, y hace misericordia a su ungido, a David y a su descendencia, para siempre». Isabella entendió en ese momento que ella era descendencia espiritual de David, una ungida del Altísimo, y que los grandes triunfos prometidos al rey David eran también su herencia legítima. La misericordia divina se manifestaría en su vida no como pequeñas ayudas temporales, sino como grandes triunfos financieros que marcarían su existencia para siempre. Al terminar de escribir la última palabra del Salmo 18, algo extraordinario sucedió en el ambiente de la habitación. Isabella sintió como si miles de ángeles hubieran descendido para ser testigos de lo que acababa de acontecer. El papel en sus manos ya no era simplemente papel, se había transformado en un documento legal celestial, un contrato firmado entre el cielo y la tierra que garantizaba su liberación financiera total. Con lágrimas de gratitud corriendo por su rostro, Isabella levantó el papel hacia el cielo y declaró con una voz que resonaba con autoridad divina: «Padre Celestial, este es mi clamor escrito, esta es mi petición específica. Como tu palabra dice que todo lo que pidamos en oración, creyendo, lo recibiremos, yo recibo ahora mi milagro financiero». La fe de Isabella había alcanzado un nivel que trascendía toda comprensión humana. Dobló cuidadosamente el papel y lo colocó debajo de su almohada, sabiendo que durante su sueño, los ángeles de la provisión trabajarían incansablemente para manifestar cada palabra que había escrito. Pero Isabella no podía dormir, estaba demasiado llena de expectación divina. Se quedó despierta hasta el amanecer, adorando, declarando, creyendo que su vida acababa de cambiar para siempre. Cada vez que cerraba los ojos, veía visiones de abundancia, su madre completamente sana, facturas pagadas, cuentas bancarias llenas, oportunidades de negocio fluyendo como ríos de oro. Cuando el sol comenzó a asomar por el horizonte, Isabella supo que había amanecido el primer día de su nueva vida financiera. Se levantó con una energía sobrenatural corriendo por sus venas. Se alistó para ir al trabajo con una sonrisa que irradiaba confianza divina. Y guardó el papel con el Salmo 18 en su bolso, llevándolo consigo como un talismán de fe inquebrantable. Durante el desayuno, compartió con su madre lo que había experimentado durante la noche, y doña Carmen, aunque débil por la enfermedad,
Sintió una esperanza renovada encenderse en su corazón al ver la transformación radical que había ocurrido en su hija. Algo va a suceder hoy, mamá, le dijo Isabella con una certeza que no admitía dudas. Dios me habló a través del Salmo 18, y nuestras vidas van a cambiar de manera sobrenatural. Doña Carmen, que había conocido a su esposo como un hombre de fe extraordinaria, reconoció en los ojos de su hija el mismo fuego espiritual que había caracterizado al padre de Isabella. Yo también lo siento, hija mía, respondió con una voz débil pero llena de esperanza. Puedo sentir que el cielo se está moviendo a nuestro favor. Isabella salió de casa esa mañana caminando diferente, hablando diferente, irradiando una confianza que hacía que las personas se voltearan a mirarla. Llevaba en su bolso no solo el papel con el Salmo 18, sino la certeza absoluta de que antes de que terminara ese día, el primer milagro se manifestaría. El dependiente de la tienda donde trabajaba la saludó sorprendido por su apariencia radiante, y los clientes comentaban entre ellos sobre la energía especial que emanaba de esa joven que los atendía con una sonrisa que parecía iluminar todo el lugar. Apenas había pasado una hora desde que Isabella llegó al trabajo cuando sucedió algo que la dejó completamente asombrada. Un hombre elegantemente vestido entró a la tienda y comenzó a observar los productos con un interés que parecía ir más allá de una compra casual. Isabella se acercó para atenderlo con su sonrisa característica, y el hombre, después de comprar algunos artículos menores, le preguntó si ella era la dueña del negocio. Cuando Isabella le explicó que solo era empleada, el hombre le entregó su tarjeta de presentación y le dijo algo que la dejó sin palabras. Me llamo Roberto Mendoza, soy inversionista inmobiliario. Y estoy buscando a alguien con exactamente tu energía y actitud para administrar una cadena de tiendas que estoy por abrir. ¿Te interesaría una entrevista? Isabella tomó la tarjeta con manos que temblaban de emoción, recordando inmediatamente las palabras del Salmo 18, pueblo que no conocía me servirá. Este hombre era exactamente eso, alguien que no la conocía pero que había sido enviado por Dios para servirle, para ser el instrumento del cielo en la manifestación de su milagro financiero. Sí, señor Mendoza, respondió con una seguridad que la sorprendió a ella misma, estoy muy interesada. El hombre sonrió y le dijo que pasara por su oficina al día siguiente, pero antes de irse, añadió algo que casi la hace desmayar de emoción. Por cierto, el salario inicial sería de 10 veces lo que probablemente estás ganando aquí, más comisiones por rendimiento.